Bienvenidos a todo policía, ahora sí, a esta nueva clase, el tema 2. Recordad que la semana pasada nos quedamos eh, empezando este tema 2 de Constitución Española, parte uno. Y hoy, en el día de hoy, vamos a continuar con esta clase que recordad que es totalmente gratuita en nuestro canal de Twitch. Normalmente los lunes a las 7 de la tarde son cuando damos estas clases. La semana que viene tendréis el lunes a las 7 de la tarde esta clase. Pero recordad que podéis ver el horario en todopolicía.com/foros. Ahí ponemos el horario de cada semana para que si tenéis algún tipo de duda podáis ver cuándo se van a impartir las clases. Recordad que nos quedamos en el tema en el artículo 17 de este tema. Recordad también que si estáis viendo esta clase en directo, tenéis el chat en directo para que podáis comentar cualquier duda del temario y la resolveremos. Si estáis viendo esta clase ya en diferido en nuestro canal de YouTube, recuerda que puedes verlos en directo y así hacer las preguntas. No obstante, si tienes alguna cuestión, puedes hacer comentarios en la caja de comentarios de YouTube, que en la medida de lo posible también te lo contestaremos. Bien, comenzamos sin más dilación. Nos quedamos con los derechos y deberes fundamentales en nuestro título 1, capítulo 2, la sección primera de los derechos fundamentales y las libertades públicas. El artículo 18 nos dice que se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal, a la familiar y a la propia imagen. El domicilio, esto es importantísimo, es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse sin el consentimiento del titular o resolución judicial, salvo, y aquí nos da una excepción, salvo en caso de delito flagrante. ¿Qué es el delito flagrante? Es el delito que se está cometiendo in situ, ¿vale? Hay algunas causas más por las que se puede entrar en un domicilio, pero que veremos más en penal que aquí. No obstante, las recordaremos también. Se garantiza el secreto de las comunicaciones, importantísimo, un derecho fundamental, el secreto de las comunicaciones, y en especial el de las postales, telégrafas, telefónicas, salvo resolución judicial, ¿vale? El secreto de las comunicaciones es inviolable. Solo se podrá inferir en ellas con una resolución judicial, que además estas resoluciones judiciales tienen que cumplir una serie de requisitos y procedimientos que están descritos en nuestra ley de enjuiciamiento criminal. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. Esto va a decir que como todo, ¿vale? Hay que preservar el honor y la intimidad de las personas y de las familias y sobre todo de los menores. Ya pasamos al artículo 19 y nos dice que los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional. Es lógico, no nos puede decir nadie, ninguna autoridad, oye, usted tiene que vivir aquí. Usted tiene que vivir en Écija. No sé, no está permitido. La Constitución lo prohíbe y además todos los españoles vamos a poder circular libremente por todo el territorio nacional sin ningún tipo de limitación, salvo, como todo en la ley, porque ningún derecho es absoluto, salvo algunas excepciones como pueden ser en los estados de alarma, excepción o sitio o los que regula, por ejemplo, la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana. Asimismo, tienen derecho a entrar y a salir libremente de España en los términos que se establezca la ley. Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o religiosos, ¿vale? Nosotros podemos salir y entrar de España cuando nos dé la gana, cuando nos dé la gana, salvo cuando lo diga la ley, que normalmente es los casos que os he comentado. Este derecho no se puede limitar bajo ningún concepto por razones políticas o ideológicas. Eh, por ejemplo, algo que fue muy común o que dio muchas noticias en la televisión fue la salida de los youtubers, de los streamers a Andorra, ¿vale? Y parte del sector ideológico español, pues pretendían que estas personas no pudieran salir del territorio nacional,
para que cotizaran de forma obligatoria en la Hacienda Pública Española. Bueno, pues el artículo 19.2 de la Constitución Española da la razón a estas personas y se pueden mover y salir de España cuando le dé absolutamente la gana, ¿vale? Recordar, porque muchas veces en prensa vemos los periodistas, pues por desconocimiento o porque tienen que rellenar un espacio, hablan de cosas que no tienen el conocimiento necesario como para analizarlo. Y esta es una de ellas. Después nos vamos al artículo 20. En su apartado 1, 2 y 5 nos dice que se reconoce y se protegen los siguientes derechos. Y esto es fundamental. Estos derechos que se protegen y se reconocen son fundamentales. Nos dice a expresar y a difundir libremente los pensamientos, ideas, opiniones mediante la palabra, el escrito o por cualquier otro tipo de reproducción o medio. Vale. Esto es tan importante que el antiguo régimen disciplinario, no el que tenemos actualmente, el antiguo, había una sanción que creo que recordar que era falta muy grave, en la que sancionaban a los policías que abiertamente o público mostraran desacuerdo con las órdenes que se les mandaran, ¿vale? O sea, que un policía no podía mostrar desacuerdo en una orden que se le mandara. Esto fue recurrido, creo que por el sindicato SUB, y el Tribunal Constitucional le dio la razón. Decía que esto era un derecho inviolable, un derecho a la libertad de expresión, y que dentro de los límites establecidos, ¿no? En el respeto, en la subordinación y demás, cualquier policía podría expresar de forma que quisiera si estaba de acuerdo o desacuerdo con las órdenes o instrucciones que se le dieran de sus superiores. No obstante, sin prejuicio a que las cumplieran, por supuesto, si son órdenes legales tienen que cumplirlas. Pero el mero hecho de mostrar desacuerdo de manera pública, el Tribunal Constitucional dijo que este artículo, que creo recordar que era falta grave al régimen disciplinario, lo anuló. Después nos dice que tiene a la producción y a la creación literaria, artística, científica y técnica. Esto es importantísimo también, ¿vale? Hay que proteger la creación artística, literaria, porque si empiezan a censurar, o si se empiezan a decir o a recortar por límites morales, ideológicos o políticos, pues entramos dentro de un campo muy, 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 muy peligroso. A la libertad de cátedra. La libertad de cátedra es que cualquier profesor universitario pueda enseñar su asignatura de forma que él crea oportuna, sin que nadie tenga que decirla o decirle cuándo o cómo tiene que impartir esa asignatura. A comunicar y a recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. Aquí es importante, ¿vale? Todos tenemos el derecho a comunicar y a recibir libremente información. Este límite lo único que nos dice es que tiene que ser veraz. Y con veraz no significa que sea verdad. Son dos conceptos distintos. Verdad y veraz no es lo mismo. Y lo vamos a explicar ahora mismo. Este derecho de comunicar no es un derecho que está reservado solamente a la prensa. Es un derecho que lo tienen todos los españoles. Nosotros todos los españoles tenemos el derecho a comunicar información siempre que sea veraz por cualquier medio. No tenemos que ser periodistas. Aunque normalmente se estudia en periodismo, no tenemos que ser periodismo. Es un derecho que nos reconoce a todos. Y la diferencia entre veraz y verdad es distinta, ¿vale? La verdad es verdad. O sea, cuando ves algo, el fondo que estáis viendo ahora ustedes es blanco. Eso es una verdad. Es una verdad absoluta. Es blanco y punto. Me podrá decir que es negro o verde, pero la verdad es que es blanco. Pero la veracidad es una cosa distinta. La veracidad es que nosotros, habiendo recibido la información o habiendo recibido información, la contrastemos. Y una vez contrastada, se puede publicar. Si esa información después resulta que es falsa, nosotros no habremos incurrido en nada, porque la información era veraz. Imaginaros, se entiende en los tribunales que la información que da el Estado, las estadísticas oficiales y demás, es veraz. Imaginaros que yo publico un artículo en la que me baso en unas estadísticas del CIF. Y resulta que estas estadísticas del CIF estaban manipuladas. Bueno, yo no he cometido ningún tipo de ilegalidad porque mi información era veraz. He utilizado datos reales, datos estadísticos oficiales. Mi información era veraz. Que después resulta que era falsa.
buena farsa, pero era veraz, ¿vale? Y este derecho me lo reconoce la Constitución. Nos dice que la ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. Esto no viene a ser más, ¿vale? Esto sí está más enfocado a los periodistas y nos dicen, pues bueno, por ejemplo, si un periodista que está en un medio de comunicación, la línea editorial cambia de ideología, ¿no? Pues imaginaros que la ABC ahora se convierte de izquierda, pues el periodista puede dejar su trabajo y bueno, tendría una serie de derechos, una serie de derechos reconocidos, ¿vale? Y se basa en este artículo de la Constitución. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa, ¿vale? No se puede censurar ningún tipo de noticias previamente, ¿vale? Como todo hay excepciones, ¿vale? Si atentan contra el honor, un juez podría poner una medida cautelar de secuestro de las publicaciones, ¿vale? Pero esto es otra cosa. Aquí nos dice que, por ejemplo, pues imaginaros que ahora que gobierna el PSOE, pues bueno, dice, bueno, por los medios de comunicación no pueden nombrar la palabra PP. Y lo que vamos a hacer es que todas las notas de prensa que se escriban, vamos a revisarlas previamente por si se cumple. Y si se cumple y ponen PP, pues la vamos a secuestrar. Eso sería totalmente anticonstitucional, ¿vale? No podrá acordarse el secuestro de las publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial. Solo, ¿vale? Solo podrá acordarse el secuestro de las publicaciones. Lo que os he dicho antes. Solo, pues bueno, pues solo puede ser con resolución judicial. Y la resolución judicial, bueno, pues también está escrita en la ley de enjuiciamiento criminal y tiene una serie de requisitos, plazos y etcétera, ¿vale? Esto no es absoluto poder de juez, ¿vale? Tiene que cumplir también unos requisitos que además están especialmente revisados porque infieren un derecho fundamental. Después ya entramos en el artículo 21. Nos dice que se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. Ojo a esto, ¿eh? El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa. Bien, todos nos podemos reunir cuando nos salga del PP. ¿Vale? Siempre el único requisito es que tiene que ser de forma pacífica y sin armas. Si no, este derecho no estaría reconocido. ¿Vale? Y además, el ejercicio de este derecho no necesita autorización previa. O sea, nadie nos va a autorizar. Aunque la prensa diga muchas veces, la ha autorizado el subdelegado del gobierno. O no la ha autorizado el subdelegado de gobierno. ¿Por qué no? Esta autorización, nosotros no necesitamos autorización. Nosotros solo vamos a comunicarlo a la autoridad gubernamental la reunión. Y por el artículo que viene a continuación, podrá denegarlo. Que nos dice que en los casos de reuniones, en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad. Que solo, atención a esto, solo podrá prohibirlas cuando existan razones fundamentadas de alteración del orden público, con peligro para personas y bienes. Aquí entramos también dentro de un concepto jurídico indeterminado, ¿vale? Porque es que son razones fundadas de alteración del orden público. Razones fundadas. Pues bueno, al final va a ser el criterio de una persona que es el subdelegado, el delegado de gobierno en la provincia o la comunidad, el que va a decir que él tiene razones fundadas para la relación del orden público. No obstante, estas medidas también pueden ser recurridas de urgencia ante la autoridad judicial, ¿vale? Pero importante de este derecho es que el derecho es pacífico sin armas, que no necesitamos autorización previa y que lo único que necesitamos es comunicarlo si es en lugares públicos o manifestaciones, ¿vale? ¿Qué es una reunión? Vale, pues esto nos lo desarrolla la Ley Orgánica 9/1983 del 15 de julio. Y nos dice que se entiende reunión por 20 personas o más. Ojo a este número, 20 personas o más. 20 personas o más. Como pongan un tipo test, más de 20 personas, esa no es. Ojo a esto, ¿vale? Deben comunicarse por con escritos, con una antelación mínima de 30 días. Y de 10 días a su celebración.
Dicho plazo puede ser urgencia, ¿vale? Rebajarse a 24 horas por causas de extraordinaria gravedad. Pues imaginaros, vamos a hacer una manifestación porque somos de una fábrica de tornillos y nos van a despedir. Bueno, pues nosotros tendremos que cumplir por escrito las antelación minimales de 30 días, 10 días de aceleración. Pero imaginaros que es que nos van a despedir mañana. Pues no podemos solicitarla por escrito, o menos solicitarla, comunicarla, ¿vale? Comunicarla, recordad que no necesitamos autorización, debemos comunicarlo por escrito con estos plazos. Bueno, pues las podremos solicitar con solo 24 horas de plazo, ¿vale? Diciendo que dada la extraordinaria gravedad de la situación, pues nos debemos manifestar y punto. Seguimos un poquito para adelante y este artículo es un artículo también muy importante. Nos dice que se reconoce el derecho de asociación. Recordad que en el Código Penal hay un delito de asociación ilícita. ¿Vale? Recordad que en el Código Penal hay un delito de asociación ilícita. Ese delito lo que viene es a proteger este derecho, el artículo 22 de la Constitución española. Nos dice que se reconoce el derecho de asociación. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delitos serán ilegales. Lógico, ¿no? Las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deberán, por fuerza, lo pone la Constitución, deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad. Pero ya la Constitución te está obligando a registrarte, ¿vale? Las asociaciones solo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de una resolución judicial y no cualquiera, una resolución judicial que debe ser motivada. Se prohíben las asociaciones secretas y de carácter paramilitar, ¿vale? Esto no es objeto de este tema, pero os podemos hacer una entradilla. Recordad que hay un artículo, hay varios artículos, varias penas que condenan la asociación ilícita, que tienen unos requisitos, el tipo penal tiene unos requisitos para que se cumpla, y lo que viene a proteger es el derecho de asociación de todo. Que no se utilicen las asociaciones para cometer delitos, ¿vale? Porque eso mancharía el resto de las asociaciones. Y entramos ya en el artículo 23 y nos dice que los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. Bueno, nosotros, todos los ciudadanos, podemos ser políticos. Todos los ciudadanos podemos participar en la política, bien a través directamente presentándonos a las elecciones o votándonos a una lista de un partido político. Además nos dice que tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos con los requisitos que señale la ley. La Constitución española nos dice que podemos ser también cargos públicos. O sea, no solo entrar dentro de la política, sino ser cargos públicos. Todo el mundo podremos ser secretario de Estado, directores generales, con los requisitos que te marque la ley, ¿no? Pero todo el mundo lo podemos ser. Recordad también la legislación, la iniciativa popular, ¿vale? Todos esos aspectos, todos esos temas, los defiende este artículo 23 de derechos fundamentales. Recordad que los derechos fundamentales son los que están especialmente protegidos por el ordenamiento jurídico, por la Constitución española. Artículo 24 nos dice que todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, que, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. Artículo importantísimo, importantísimo. Todo el mundo necesitamos una tutela judicial efectiva de los jueces y tribunales. Esto no es más que, oye, que haya un procedimiento judicial justo, con unas normas a seguir, con unos procedimientos que todo el mundo conozcamos, que sea público, que todo el mundo podamos acceder a ellos, ¿vale? Aparte, no se puede producir indefensión. Si una persona es condenada y se ha producido una indefensión durante su proceso, esa condena será nula. Es importantísimo, esto lo desarrolla muchísimo, hay muchísimas sentencias al respecto. Muy importante esto.
Asimismo, todos los tienen derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia del letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un procedimiento público sin dilaciones indebidas, a todas las garantías y a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declararse, a no declarar contra sí mismo, a no confesarse culpable y a la presunción de inocencia. Este artículo es brutal, porque este artículo tiene muchísimas cosas que tenéis que tener en cuenta. Es un artículo muy eh, importante. Vamos a ir desgranándolo poquito a poco. Nos dice, todos tienen derecho a un juez ordinario, ¿vale? Predeterminado por la ley. ¿Qué quiere decir esto? Oye, que a mí me toque un juez, el que sea, pero que no sea porque alguien lo ha decidido. Esto normalmente se subsana con el reparto, ¿vale? A ti te condenan o tú vas a un juicio y a ti no te toca el juez que alguien ha decidido que te ha tocado, porque fulanito es amigo de quién. Para evitar esto, lo que va a haber es un reparto. Simplemente van a ir repartiendo las causas. Pues imaginaros que hay 10 jueces, ¿no? Y tenemos 20 causas. Pues el primero se hace cargo de la primera, la segunda de la segunda, la tercera de la tercera, y así, Esto hay en los decanatos hay un programa informático que lo que hace es un reparto aleatorio y proporcional de las causas. Tenemos de derecho a la defensa, importantísimo, ¿vale? Y la asistencia letrada. No podemos renunciar a este derecho, es un derecho irrenunciable, de lo que se llama derecho irrenunciable. Nosotros no nos podemos presentar un juicio penal, por ejemplo, siendo acusado sin una asistencia letrada. Aunque nosotros no queramos tener una asistencia letrada, es un derecho irrenunciable. Lo vamos a tener, queramos o no queramos. También tenemos derecho a ser informados de lo que se nos acusa. Imaginaros que os detienen y nos dicen por qué os detienen. Eso crearía una indefensión jurídica. Todos los ciudadanos tienen que ser informados de la acusación que se les formula. Porque para ello esto va a hacer que tengan conocimiento de que contra ellos hay una causa penal y se puedan preparar para ella. Puedan preparar su defensa. Necesita también un procedimiento públicos que todo el mundo tenga acceso a él, sin dilaciones indebidas. Recordad que hay un atenuante que es el de las delaciones indebidas, ¿vale? ¿Por qué? Porque la Constitución nos dice que el artículo que debe haber, tenemos que tener derecho a un juicio sin dilaciones indebidas con todas las garantías. O sea, tenemos que tener todas las garantías que nos marca la ley de enjuiciamiento criminal, de enjuiciamiento civil, todas las garantías que que marque la ley y los organismos internacionales. A que podamos utilizar las pruebas pertinentes en nuestra defensa. Vale, imaginaros que nos dicen, no, ustedes no podéis utilizar esta prueba no la podéis utilizar. O el acusado no tiene derecho a mostrar pruebas. Pues imaginaros qué indefensión crearía. Sobre todo, esto es un derecho internacional a no declarar contra ti mismo, ni a confesarte culpable. Es lógico, ¿no? Y sobre todo a la presunción de inocencia. Recordad, todos somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. Todos somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. La ley regulará los casos en que por razones de parentesco o secreto profesional no se estará obligado a declarar sobre los hechos presuntamente delictivos. Bien, esto lo que viene a decir es que, y esto ya lo regula la ley, es que hay determinados casos, determinadas personas que por razón de nuestro secreto profesional o por razón de nuestra relación familiar no estamos prestados a declarar. Imaginaros que vuestra pareja sabe que habéis matado a una persona y no dice nada. Bueno, pues esta persona, nuestra pareja no respondería de un delito de encubrimiento. ¿Por qué? Porque ella no está declarada, no está obligada a declarar sobre los hechos delictivos de su pareja, ¿vale? Este es el tema que lo regula la ley. Es lógico, aunque hay a veces que hay gente que, por ejemplo, esto en Estados Unidos, en el derecho anglosajón, no pasa. Esto tú tienes que declarar y además decir la verdad, ¿sabes? Bien, continuamos un poquillo.
Recordad, ¿vale? Que tenéis el chat aquí, ¿vale? Si tenéis alguna duda, aunque creo que esto ahora mismo es más o menos factible, no hay cosas que sean muy, muy difíciles, pero tenéis el chat en directo para cualquier tipo de consulta que os pongan, ¿vale? Seguimos un poquito. Artículo 25 nos dice, nadie puede ser condenado o sancionado por acciones o u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legión vigente en aquel momento. Esto está claro, ¿no? Esto no tiene más historia, oye usted. Imaginaros que ponen una ley que te dicen, llevar pendiente está penado con 3 años de cárcel. Vale. Pues todo el mundo nos quitaríamos los pendientes, el que tuviera pendientes se quitaría todo el mundo, o la mayoría de la gente se quitaría los pendientes, ¿no? Pero esta ley no puede ser retroactiva. No puede decir, no, a partir de mañana todo el mundo que haya llevado pendiente va a cumplir 3 años de prisión, no usted. Eso no puede ser así, ¿vale? Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y a la reinserción social. Importantísima. Y además no podrán constituir trabajos forzados. Importantísimo. ¿Vale? Pero las privativas de libertad están siempre orientadas a que esas personas puedan incorporarse de nuevo a la sociedad. ¿Vale? No es un solo medio de castigo o represivo. El objetivo último es que esas personas se reincorporen a la sociedad y puedan ser parte de ella y producir y que todos nos beneficiemos de que estas personas se hayan incorporado, ¿vale? Además, estas penas no pueden consistir en trabajos forzados, lo típico que vemos en las películas de los prisioneros en línea picando una piedra con el cherry y con la escopeta, ¿no? Esto no, esto nuestra Constitución lo prohíbe de manera tácita. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este capítulo, a excepción, esto es importante, de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, en el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrán derecho a un trabajo remunerado, importante, a los beneficios correspondientes a la seguridad social, importante, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad, importante. La ley regulará los casos que, por razón de parentesco o secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre los hechos presuntamente delictivos, como hemos visto anteriormente. Bien, todos los condenados, ¿vale? Tienen derecho a los derechos fundamentales, excepto a los que lógicamente no, pues, por ejemplo, a la libre circulación. Un detenido no tiene el derecho a la libre circulación, lo tiene restringido dura la condena. Tiene derecho a la cultura, al desarrollo integral, como es lógico, pero es que mientras estén cumpliendo condena, tienen derecho a un trabajo remunerado, o sea, tienen que cobrar. Y además está de alta la seguridad social, que esto es lo que hay siempre mucha polémica, ¿no? Mucha polémica al respecto, ¿no? De que, ojalá, encima que lo condenan, tienen trabajito y paguita cuando salgan. Bueno, pues es por este tipo de cosas. Porque lo dice la Constitución, entre otras cosas, vamos. La administración civil, y esto es muy importante, no podrá exponer sanciones que directa o subsidiariamente impliquen la privación de libertad. Y como todo en la vida, hay excepciones. Pues, por ejemplo, a los extranjeros es una detención administrativa. Pero el artículo 325.3 de la Constitución nos dice que no podrá imponer sanciones que directa o subsidiariamente impliquen la privación de libertad. Bueno, pues como hemos dicho siempre, os vuelvo a repetir, ningún derecho es absoluto, ni siquiera la vida, ¿vale? Artículo 26. Se prohíben los tribunales de honor en el ámbito de la administración civil y las organizaciones profesionales. ¿Qué eran los tribunales de honor? Los tribunales de honor eran unos tribunales ya anacrónicos que había en la dictadura franquista y eran tribunales, bueno, pues que lo que hacían era, pues sentenciaban en sentencias, pues dentro de esos ámbitos, ¿no? Y es un poco anacrónico, pero bueno, aquí lo pone en la Constitución y lo prohíbe de manera
expresas, sin que quedan totalmente abolidos. El artículo 27 nos dice que todos tienen derecho a la educación. Todo el mundo tiene derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza, importantísimo. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos, de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Vale, importante también. Los poderes públicos garantizarán el derecho de que asiste a los padres para que sus hijos reciban una formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Esto últimamente hay muchísima polémica, ¿no? Con el PIN parental, que de voz, con si la gente tiene que recibir formación religiosa o no, o si las quiere recibir, pues que no sea dentro del sistema educativo. Bueno, la Constitución aquí deja poco margen de maniobra y nos dice que sí, que todo el mundo tiene derecho a recibir formación religiosa o moral, ¿vale? Nos dice que la enseñanza básica es obligatoria y además gratuita. La Constitución española nos dice, ¿vale? Obligatoria y gratuita. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación mediante una programación general de enseñanza con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes. Esto es nada más que darle una vueltecita de tuerca a lo que hemos visto anteriormente. Y se reconoce la autonomía de las universidades en los términos que establezca la ley. ¿Qué es la autonomía de las universidades? Bueno, la autonomía de las universidades, pues darle como una mini comunidad autónoma a la universidad. No es exactamente lo mismo, pero la universidad va a tener funcionarios públicos, solo de la organización. Le da como mucho un margen autonómico, un mini margen autonómico para que dentro de la propia universidad tengan mucho poder de autogobernanza y autogestión, ¿vale? Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho, como no, a las fuerzas armadas, a los institutos armados y a los demás cuerpos sometidos a la disciplina militar. Recordad que actualmente la Guardia Civil no tiene derecho a los sindicatos, son asociaciones, ¿vale? Y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones o a fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse incluso a las mismas. Y nadie, por supuesto, puede ser obligado a afiliarse a ningún sindicato. Esto es muy importante, ¿vale? Muy importante. Recordad que los policías, la Policía Nacional tiene limitado el derecho a la sindicación. Por lo menos tenemos sindicatos, no es como la Guardia Civil. Tenemos sindicatos, pero estos sindicatos solo pueden estar formados por policías y con una serie de requisitos y normas que establece la legislación propia de la Policía Nacional. Nos dice que se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. Bueno, se reconoce el derecho a la huelga de todos los trabajadores, excepto, como ya sabéis, hay algunos trabajadores, como el ejército, militares y policías, en los que nosotros no tenemos derecho a huelga, ¿vale? Nosotros no tenemos derecho a huelga en ninguna de sus formas. Cuando entráis en la Policía Nacional, ya sabéis que renunciáis a este derecho fundamental. Artículo 29 nos dice que todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito y en la forma y los efectos que determine la ley. Una vez más, aquí, por ejemplo, tenemos limitado el derecho. Nosotros tenemos el derecho a la petición individual,
pero se nos registre el de petición colectiva, ¿vale? Como hemos dicho, los derechos no son todos absolutos. Todos los españoles tendrán el derecho, los miembros de las fuerzas e institutos armados y de los cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejercer este derecho solo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica, tal y como os comentaba unos minutos antes. Artículo 30. Nos dice que los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España. Si tú quieres defender a España, es tu derecho. Pero que si no quieres, es tu deber. ¿Vale? Todos estamos obligados y tenemos el derecho de defender a España. Imaginaros que, como ha pasado en Ucrania, ¿no? Que la ha invadido un tercer país. Bueno, pues todos tenemos el honor de defender a España, pero que si no quieres tener ese honor, estás obligado a defender a España. ¿Vale? La ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará con las debidas garantías la objeción de conciencia, así como las demás causas de excepción del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer en su caso una prestación social sustitutoria. Bueno, esto era cuando en España existía la mili, ¿no? Hace muchísimos años que no existe la mili en España. Vamos, yo de hecho no la hice y tengo más años que un bosque ya. Entonces, para los que seáis más jovencillos, que estáis opositando a la Policía Nacional, pues la mayoría de esto os sonará a chino. Esta ley lo que viene a regular es que lo que viene siendo la mili, ¿vale? Nos decía que todo el mundo tiene derecho a la objeción de conciencia. La objeción de conciencia es, usted, a mí no me gusta el ejército, yo no voy a vestir un arma porque soy pacifista. Y yo no quiero empuñar un arma, ni por España ni por nadie. Bueno, pues tiene la objeción de conciencia, ¿vale? Puede objetar concienciamente. Aquí al principio de la democracia hubo problemática porque, claro, no había una ley que desarrollara la objeción de conciencia. Entonces el Estado te obligaba a ir a la mili hasta que salió una sentencia del Tribunal Constitucional en la que dijo, mire usted ha tenido tiempo para legislar. Si usted no tiene una ley que desarrolle la objeción de conciencia, el problema es suyo y no del objetor, ¿vale? Pero esto sí trajo polémica al principio de la democracia. Pero bueno, esto ya a ustedes os sonará chino. Podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés generales. Te da la posibilidad de, si no quieres ser militar o no quieres hacer la mili, bueno, pues te vamos a poner un servicio civil, que sea, pues limpiar las calles mismo. Mediante la ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. Esto viene a desarrollar una ley específica que lo que nos va a decir es, bueno, en este tipo de casos los españoles o los ciudadanos que estén en el territorio español van a tener una serie de obligaciones que van a tener que cumplir. El artículo 32 dice, el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio en plena igualdad jurídica. Esto que lo vemos ahora muy fácil o muy lógico, ¿no? Yo creo que ahora mismo nadie se cuestiona, por ejemplo, el matrimonio homosexual. Esto trajo cola, porque hay muchos defensores que dicen, no, usted aquí nos dice que el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio. Y otros te dicen, sí, claro, el hombre y la mujer. Pero en la Constitución española no te está diciendo que el hombre tiene que ser con la mujer. Te está diciendo que el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio. ¿Vale? Esto creo que lo resolvió el Tribunal Constitucional de esta forma. Recordad que la Constitución tiene bastantes décadas y ya hay cuestiones que ya han sido totalmente superadas en la sociedad civil, pero que en un principio pues trajeron polémicas. Nos dice que la ley regulará las formas del matrimonio, la edad y la capacidad de contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges y las causas de separación, disolución y sus efectos. Bueno, ahora todavía la gente se casa, ¿vale? Todavía la gente se casa y hay ley que regula el matrimonio, sí, en régimen de gananciales, separación de bienes, etcétera, etcétera, etcétera. Esto a lo mejor estoy dando la clase dentro de 10 años y vuelvo a decir lo mismo que os estoy diciendo a ustedes con la mili, ¿no? Pero bueno, actualmente pues que sepáis que el matrimonio es un derecho reconocido en nuestra Constitución española y poco más.
Y ahora vamos a ir con una preguntita, ¿no? Vamos a descansar un poquito los oídos de este pesado que os está dando aquí la chapa con la Constitución española. Y vamos a hacer una preguntilla, a ver si estáis atentos o estáis en babia. Espero que estéis atentos y vamos a hacer la preguntilla. Y nos dice que en qué plazo debe autorizarse una manifestación. Recordad que esto lo hemos visto anteriormente, ¿eh? Nos dice que en el plazo de entre 30 y 10 días, por motivos de urgencia podrá autorizarse 48 horas antes o ninguna es correcta. Pregunta muy fácil que se lo hace en un examen oficial de la policía. Os están regalando esta pregunta para que os vistáis de ese uniforme que tanto deseáis y vayáis a Ávila. Os doy unos minutitos. Si tenéis alguna duda podéis ponerla en el chat. Unos minutitos y la vemos. Unos minutitos, no, unos segunditos. Bueno, espero que hayáis respondido de forma correcta, ¿no? Era muy sencillita porque la respuesta era ninguna es correcta. Ambas son erróneas. Continuamos un poquito. Nos dice, entramos ya en el título 1, en el capítulo 4. Y nos dice que las garantías de libertades y de los derechos fundamentales, ¿vale? Esto es importante. Nos dice el artículo 53 que los derechos y libertades reconocidos en el capítulo 2 del presente título vinculan a todos los poderes públicos. Solo por ley, que en todo caso deberán respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161.1a de este texto legal. Bien, esto es lo que nos voy a decir, ustedes pueden desarrollar. Buenas tardes, Chus Norris. Bien, ustedes pueden desarrollar las libertades, porque esto es un articulito en el que yo digo, todos tenemos derecho a la vida, ¿no? 3 palabras, una frase. Habrá una ley que lo desarrolle. Pero esas leyes, oye, tienen que contemplar su contenido esencial. Tú no me puedes decir, todos tenemos derecho a que no se censuren nuestras comunicaciones, te decir, pero el Estado podrá comunicar. No, no está respetando ese contenido esencial, ¿vale? Esa ley sería anticonstitucional. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la sección primera del capítulo 2 ante los tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad. ¿Qué es un principio de preferencia y sumariedad? Bueno, esto para que lo hagáis una idea, lo que nos voy a decir son unos procedimientos que son súper rápidos, ¿vale? Súper ágiles, con unos plazos muy, muy, muy cortos. Y en su caso, a través del recurso de amparo al Tribunal Constitucional, ¿vale? Ya veremos más adelante qué tipo de recursos hay para declarar un texto o una sentencia o cualquier cosa anticonstitucional. Y este es uno, ¿vale? Amparo ante el Tribunal Constitucional. Lo veremos más adelante, no quiero entrar porque también es denso y os quiero explicar de manera determinada. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30. El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el capítulo 3 informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Solo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo de que dispongan las leyes que lo desarrollen. Vale, esto no nos viene a decir que se debe reconocer, se debe proteger, se debe respetar todos los principios reconocidos en este capítulo, ¿vale?
y además con una legislación positiva. La legislación positiva es que tienen que fomentar, ¿vale? Que no pueden ser restrictivas, que tienen que ser generosas, digamos. Vamos ahora a entrar en los niveles de protección. Tres niveles de protección. Nivel 1, protección normal u ordinaria. Nivel 2, protección media. Y nivel 3, máxima protección. Nos dice que el nivel 1 abarca desde el artículo 39 al artículo 52. El reconocimiento y la protección de los principios de la política social y económica informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos que puedan alegarse ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo a leyes que lo desarrollen. Bueno, vamos a buscar, por ejemplo, un articulito para que lo vayáis viendo, ¿vale? Constitución Española, en el BOE, recordad siempre legislación consolidada, ¿vale? Siempre legislación consolidada. Recordarlo siempre. Y nos ha dicho entre el 39 y el 52. No, venga, pues nos vamos al 39 y el 52. A ver. Vale. Vale. Y nos dicen, por ejemplo, mira, pues el Estado velará especialmente por salvaguardar los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientarán su política hacia este retorno, ¿vale? Hacia el retorno, que el dinero que mandemos a los en el extranjero vuelva atrás. Bueno, pues esto, como tal y como he dicho, este artículo tiene una protección. Ey, a ver, tiene una protección normal, ¿vale? Tiene una protección normal. Después tenemos una protección, un escaloncito más. Una protección, digamos, una protección. A ver, una protección media. Es como, digamos, vamos a subir un escaloncito más. Abarca desde el artículo 30 al artículo 38, a excepción del 32.2 que vincula todos los poderes públicos existentes a una reserva de ley para regular su ejercicio y límites. Decretos leyes, decretos legislativos, leyes ordinarias y leyes orgánicas. Además, existe un control constitucional. Esto es como, digamos, esto tiene una vueltecita de tuerca más, ¿vale? Esto vinculan a todos los poderes públicos y además tiene una reserva de ley. Recordad, una reserva de ley es que tienen que ser leyes orgánicas, ¿vale? Para regular su ejercicio y sus límites. Y por último tenemos la protección máxima, que abarca desde el artículo 14 al artículo 29, incluido también el artículo 30.2, y vinculan a todos los poderes públicos, reserva de ley orgánica, o sea, importante, ley orgánica, recurso de constitucional y el amparo. Esto digamos que son los derechos fundamentales, esto es lo que está especialmente protegido. Para que haya una inferencia en estos derechos, por ejemplo, el secreto de las comunicaciones entra dentro de estos derechos, tiene que ser de una forma súper motivada, súper especial, con resoluciones, con unos procedimientos muy rígidos, porque son derechos fundamentales, son derechos que se tienen que respetar, son derechos que tienen la máxima protección de nuestro ordenamiento jurídico. Bueno, seguimos un poquito más. Y entramos en el artículo 55, ¿no? Dice que los derechos reconocidos en el artículo 17, 18, apartados 2 y 3, artículos 19, 20, apartado 1, A y D, artículo 5, artículos 21, 28, apartado 2 y el artículo 37, apartado 2, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o sitio. Ojo al dato. Estado de excepción o sitio. En los términos previstos en la Constitución. Se exceptúan de lo establecido anteriormente el apartado 3 del artículo 17 para el supuesto de declaración del estado de excepción. Importante esto. Esto, lo suyo es que vayamos, a ver, cogiendo nuestra 17, 18, 20, ¿vale? Vamos a ir. Y lo vamos a ir cogiendo. Y lo vamos a ir recordando.
Pues 17, ¿vale? Pues todo tiene persona derecho a la libertad, todos estos derechos, la libertad, el honor, la intimidad, el domicilio es inviolable, la libertad domiciliaria, eh, elegir libremente y la circulación del territorio nacional. Bueno, todos estos derechos que veis, que son derechos importantísimos, quedan suspendidos los estados de excepción y sitio, ¿vale? Nos dice que hay una reserva de ley, o sea, que esta suspensión de derechos solo se pueden eh, desarrollar por una ley orgánica, reserva de ley, recordad, 50+1 de las cámaras. En los casos en los que de forma individual y con la necesaria intervención judicial y de acuerdo control parlamentario, los derechos reconocidos en el artículo 17, apartado 2 y 18, apartados 2 y 3, pueden ser suspendidos para personas determinadas en relación con las investigaciones correspondientes a las actuaciones de banda armada o elementos terroristas. Esto lo que nos va a decir es, mira, en los estados de excepción y sitio ya sabemos lo que podemos hacer, pero además es que si perteneces a una banda armada o terrorista, también se te puede aplicar una serie de limitaciones de derechos, como son el artículo 17, apartado 2, y el artículo 18, apartado 2 y 3. Vamos a verlo también. ¿Vale? Artículo 17, apartado 2. Que nos dice que la detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para plazo máximo de 72 horas. Recordad que para las bandas armadas pueden ser hasta de 5 días. Y nos decía también el 18, apartados 2 y 3. Bueno, pues nos vamos al 18, apartados 2 y 3. Y nos dice que el domicilio es inviolable, ninguna entrada o registro podrá hacer sin consumimiento estructural. Bueno, en caso de bandas armadas, pues no se necesita autorización judicial. Se garantiza el secreto de las comunicaciones, en especial las postales, telégrafos. Bueno, en caso también de urgente necesidad en bandas terroristas y demás, pues este derecho también queda suspendido, ¿vale? Esto lo que nos viene a decir es que en los casos de excepción y sitio hay limitaciones a derechos fundamentales, como son lógicos, bueno, por el derecho a la libre circulación, como es lógico, al derecho a, a detención preventiva, etcétera, etcétera. Pero además, también hay limitaciones en caso de que pertenezcas a una banda armada o terrorista. Bueno, ya, como sabéis todos, o creo que sabéis todos, todopolicía.com ha lanzado un temario resumido que es una auténtica pasada. La verdad, yo no lo he hecho personalmente, yo lo he revisado, lo he supervisado, pero no lo he escrito yo. Pero la verdad que es una auténtica pasada. O sea, con este temario, el anterior, son más de unas 200 páginas, un poquito más de 200 páginas. Súper corto el temario, ¿vale? Pues con este temario se podía haber respondido a 89 preguntas, del examen que hubo hace un poco más de un mes, ¿vale? De la promoción que está ahora mismo positando. 89 preguntas se pueden haber contestado. De hecho, es que este temario lo teníamos antes del examen, ¿vale? Pero quería yo ver, que soy el que dio el visto bueno al final, qué tal bueno era. Qué tal bueno era. Y ha sido una auténtica pasada. O sea, 89 preguntas con poco más de 200 páginas. Una auténtica pasada. Mira, os voy a mostrar un poquito para que veáis cómo es el temario. ¿Vale? Temario tiene 265 páginas, lo podéis ver aquí, pero claro, hay el índice, si quitamos el índice, podemos, al final de cada tema, tenéis, lo veis, mira, tenéis los exámenes que han caído, ¿vale? Las preguntas de este tema que han caído, pues la promoción 33, la promoción 34, la promoción 35. Por eso, de contenido, es poco más de 200 páginas, muy pocas más de 200 páginas. Y está hiper mega reducido. Una pasada. Yo os lo recomiendo porque por el precio que tiene no hay nada mejor en el mercado, ¿eh? Esto es, también os lo digo, esto es os lo recomiendo yo. Si vais con tiempo, podéis estudiar un tema más extenso. Yo este temario lo recomiendo para opositores expertos o opositores que digan, yo no tengo tiempo y lo que necesito es estudiar un tema resumido y a cuchillo con el examen. Con este temario se aprueba el teórico, ¿eh?
con este temario, se aprueba el teórico y además con muy buena nota. Con muy buena nota. Podéis ver un poquito cómo es, ¿vale? Lo estoy poniendo para que lo veáis. Es mega resumido. Podemos ver otros temas más, si queréis, otros temas más menos de derecho. Podéis ver, ¿sabes? Es una pasada. Os lo recomiendo al 100% porque este temario lo podéis encontrar en la tienda de todopolicía.com. Recordad, todopolicía.com/tiendas. Ahí os metéis en la pestañita de temario y lo tenéis. Os lo recomiendo 100% porque es muy, 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 muy bueno. Muy, muy bueno, ¿vale? No os quedéis con él, sin él, ¿vale? Ya lleva disponible un poquito y la verdad que os lo recomiendo 100%. Ya os digo, no os va a defraudar. Va a ser la mejor inversión que hagáis en la oposición. Ha sido una pasada. Yo me he llevado una sorpresa brutal cuando vi que con 89 preguntas se podían haber resuelto, la verdad. Bueno, y ya llevamos una horita de directo y yo creo que pasé viernes, ¿no? Viernes a las 8, estamos ya, son viernes a las 8 de la tarde. Voy a dejaros descansar un poquito. Recordad que el descanso también es importante en la oposición, es tan importante el descanso como estudiar o entrenar, sin que tomaros también vuestro tiempo de descanso, relacionaros y con vuestros amigos, con vuestras amigas, vuestros novios, vuestras novias, disfrutar también del tiempo, el tiempo pasa y no tampoco se os puede escapar entre los dedos, desconectar cuando estéis fuera de la biblioteca o de la sala de estudio o estudiando en vuestras casas. Y nos vemos la semana que viene. ¿Vale? La semana que viene, como ya sabéis, podéis ver el horario en todopolicía.com/foro. Pero la semana que viene continuaremos este tema el lunes a las 7 de la tarde. El lunes el lunes 11 a las 7 de la tarde, ¿vale? Muchas gracias por haber atendido esta clase. Espero que os haya gustado. Espero que estéis atendiendo. Espero que estéis aprendiendo. Espero que tengáis o vayáis resolviendo vuestras dudas. Recordad que si un día no podéis asistir a la clase en Twitch en directo, podéis verla en nuestro canal de YouTube. Eso es todo. Muchas gracias de corazón. Compartir este canal con vuestros compañeros opositores para que llegue a todo el mundo. Y nos vemos la semana que viene. Gracias y hasta la próxima.